Ok, chicos, gracias. Ya estoy viendo entonces la confirmación de que están escuchándome. Bienvenidos entonces nuevamente a este espacio. Gracias por la invitación de Marian Ibero. En esta oportunidad de invitarme nuevamente en mi segunda vez. Bienvenidos Javier, Luz de Ángel, Marian, por supuesto, Adolfo, Adonai, Chelita, Fide, Josefa, Lupita, Marco, María Molina, Marité, Normi, gracias por estar aquí. De verdad que para mí es un placer volver a estar con ustedes y hacer entrega de una partecita pues de las cosas que trabajo y que manejo y que estudio. De verdad que me siento muy honrada de poder hacer esta entrega y que estén ustedes acá aprovechando conjuntamente conmigo el paseo por el conocimiento. Bien, entonces vamos a ver la primera lámina, Marian, un poco para contextualizarnos con el tema. La charla de hoy es las emociones como puente para el desarrollo de la conciencia. Entonces, bueno, vamos a ir viendo allí esa presentación, si es posible, Marian. Vamos a esperar por la presentación entonces. Pero hoy voy a estar un poquito más atenta a lo que van escribiendo, porque la vez pasada conversaban, escribían y se me pasaban algunos aspectos, algunas preguntas, porque estaba centrada más en las imágenes que iba pasando. Entonces voy a hacer hoy el trabajo un poquito más lento para ver si entonces puedo, digamos, responder con precisión las preguntas que ustedes vayan teniendo. Me encantaría que fueran más bien al final las preguntas, de manera tal de que yo no me pueda perder ninguna y entonces pueda disfrutármelas también. Esperamos entonces por la presentación, Mariana. No, ese es el resumen. En la presentación es la anterior, la que te pasé ahora. Hacemos el cambio entonces. ¿La tienes, Mariana? Ah, ok. Vamos a esperar entonces un poquito para hacer el cambio de las láminas, ¿sí? De cualquier manera, bueno, el título, las emociones, el puente para desarrollo de la conciencia. Bueno, nosotros sabemos que existen varias formas de acceder a la conciencia, de desarrollarla. Y las emociones es una de las dimensiones del ser que nos permite de alguna manera acceder a desarrollar la conciencia, ¿no? Este, Nosotros podemos desarrollar conciencia a través de la corporalidad, a través de la cognición, ¿sí? Y las emociones también son una dimensión del ser que nos permite de alguna manera acceder a ese redimensionamiento de la conciencia. Y no nacemos con la totalidad de la conciencia desarrollada. Entonces, obviamente, este, vamos a ver un espacio que nos va a permitir entonces ver cómo es que eso ocurre. Por aquí estamos esperando entonces.
que Marian nos ponga allí la lámina para dar inicio entonces al trabajo que les voy a presentar hoy. Ok, Marian se tuvo que bajar un momento para buscar las láminas. De todas maneras, nosotros podemos ir conversando. Vamos a ir conversando un poquito. Cuando hablamos entonces de ese espacio emocional como un puente para desarrollar la conciencia, tenemos que ubicarnos en el sentir, en ese espacio donde la ciencia ahorita ha hecho, digamos, unos cuantos y profundos aportes que nos permiten a nosotros en este momento, digamos, tener o acceder más fácilmente a ese espacio de desarrollo de la conciencia. Entonces, fíjense ustedes, aquí yo les traigo esa imagen colorida con un mensaje de Fromm que dice: nadie es emocionalmente autosuficiente. El ser humano productivo es aquel que es activo desde dentro, que se relaciona activamente con el mundo. Aquel para el cual estar relacionado y vinculado con el mundo es una necesidad interior. Entonces, para poder desarrollar nuestro mundo emocional, necesariamente tenemos que vincularnos, tenemos que relacionarnos, tenemos que desarrollar el espacio social. Entonces, bien, vamos a introducirnos en un poquito más adentro. Yo traigo una metáfora para iniciar. Y me encantaría entonces que pasáramos ya a la segunda lámina, Marian, para meternos en la metáfora. Y la metáfora la extraje de un libro que se llama La ecología emocional, más allá de la inteligencia emocional, el arte de transformar positivamente las emociones. Y para introducirnos en el tema, esta metáfora dice así: el principio de aprovechamiento de la energía psicoafectiva inicia con un pensamiento de Píndaro que dice así: alma mía, no aspires a la vida inmortal, antes bien agota el campo de lo posible. Y el texto dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo más importante no es tanto la cantidad disponible como la forma en que la gestionamos. Tenemos una energía que es preciso saber invertir de forma que sea beneficiosa para nosotros. Entre los proyectos que crea la inteligencia parece que hay dos que son comunes a la mayoría de las personas: ser felices y conseguir la perfección. La búsqueda de la felicidad es el gran motor de muchas vidas. Es cierto que queremos ser felices, pero el problema es que a veces ignoramos qué es aquello que nos da felicidad. Así es que con este objetivo tan vago, corremos el riesgo de ir adentrándonos en proyectos que no solo no nos conducen cerca de nuestro objetivo de felicidad, sino que además consumen nuestra energía. Es necesario reflexionar sobre cómo podemos conjugar nuestro deseo de felicidad con nuestras posibilidades de ser, de hacernos, de poder y nuestro sentido del deber que nos condiciona. El principio de aprovechamiento de energía nos pide evitar ir tropezando continuamente con la misma piedra, una y otra vez. Significa intentar no ir chocando siempre contra la misma pared. Supone aprender a decir no y también basta. Nos mueve a tomar conciencia de cuál es el momento oportuno para dar algún adiós a alguien o a algún proyecto. Nos enseña a saber abandonar y a saber recibir de forma inteligente y consciente. La elección inteligente de nuestros objetivos será, pues, básica para la conservación de unos niveles buenos de energía. A veces nos obcecamos en intentar conseguir cosas que no dependen de nosotros, como por ejemplo, intentar cambiar a una persona que no quiere hacerlo. Este sería un ejemplo de misión imposible condenada al fracaso. Es más inteligente intervenir nuestra energía en lo que tenemos mayor margen de control, la mejora de nosotros mismos y el despliegue de nuestro potencial humano. Cuando el ojo no está obstruido, el resultado es la visión.
Cuando el oído no está obstruido, el resultado es la audición. Cuando la boca no está obstruida, el resultado es la expresión y el gusto. Cuando la mente no está obstruida, el resultado es nuestra verdad. Y cuando el corazón no está obstruido, el resultado es la felicidad y el amor. Bien, entonces con esta metáfora de aprovechamiento de la energía psicoafectiva, yo quiero dar inicio entonces a lo que va a ser esta presentación, esta pequeña charla, ¿no? Para nosotros hablar de emociones tenemos que considerar, y ahora sí podemos pasar a la siguiente lámina, Marian, tenemos que considerar en el tiempo presente cuáles son los aportes que la ciencia en este momento nos está aportando, ¿no? Y podemos entonces mirar en esta lámina que los avances neurocientíficos han puesto a la orden de las distintas disciplinas del conocimiento, digamos, sus aportes para efectos de que nosotros vayamos ejerciendo un mayor poder sobre el contexto, pero más también sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, en el cerebro tenemos todo. Gracias al cerebro nosotros podemos pensar, podemos sentir, podemos actuar. Todo lo que hacemos se debe a ese cerebro que tenemos allí en nuestra cabeza. Dentro del cerebro entonces tenemos tres grandes estructuras, la zona del pensar, la zona del sentir y la zona del comportamiento, es decir, la zona del actuar. Digamos, toda esa estructura está dentro de nosotros, trabajando de manera articulada, congruente, coherente, y digamos simultánea, en el paseo de nosotros por el vivir. Pero nosotros vamos a ocupar en este momento de un poco de exaltar o de hacer énfasis en lo que el cerebro límbico nos permite, que es digamos, el cerebro del sentir, el cerebro de las emociones. Roger Sperry y McLean, citados por Elaine de Beauport en su libro de las tres caras de la mente, nos refiere que en el sistema límbico existen unas inteligencias que tenemos allí que nos permiten a nosotros empoderarnos de todo lo que es nuestro mundo emocional. Ellas están allí, obviamente, ejerciendo unas funciones de las cuales nosotros, a veces por no tener el conocimiento, somos víctimas, pues, de una actuación mecánica, automática, condicionada, pero en la medida en que nosotros vamos conociendo esa estructura y cómo funciona y cómo en el vivir y en nuestro comportamiento nosotros podemos dar evidencias de ese funcionamiento, cuando nos hacemos conscientes de eso, entonces nosotros podemos empoderarnos y generar una vida de mayor calidad, una vida más confortable y beneficiosa. Bueno, estos científicos dicen que en este sistema límbico hay tres inteligencias, la inteligencia emocional o la inteligencia afectiva, la inteligencia de los estados de ánimo y la inteligencia motivacional. Entonces, ellos describen las funciones de cada una de esas inteligencias y entonces cuando nosotros comenzamos a entender cómo es que esas tres estructuras que fisiológicamente se describen muy bien, tienen órganos, nombres, que no nos vamos a ocupar esta noche en ellos, pero sí debemos saber que esas tres inteligencias que están allí debajo de esa corteza cerebral, funcionando simultáneamente con la neocorteza y con el sistema reptil, pues hacen posible que nosotros podamos crecer en el manejo de lo que son las emociones. Entonces, cada una de esas inteligencias, pues obviamente la inteligencia afectiva nos permite dejarnos afectar o no por las cosas que nos suceden. Entonces, ahí vemos la diferencia de que algunas personas se dejan afectar por unas cosas, mientras que otras no. El nivel de afectación es variable de una persona a otra. El nivel de respuesta también es igual, ¿no? Tenemos entonces la inteligencia motivacional, esa que nos impulsa a hacer las cosas, a conseguir las cosas, a lograr las cosas. Y la inteligencia de los estados de ánimo, que es
digamos como que es la que va estableciendo ese patrón recurrente en nosotros de respuestas emocionales y que nos hace, digamos, actuar frente al mundo de posibilidades de una manera recurrente, quizás de una misma manera, ¿no? Entonces, bueno, bien, en esta introducción básica y sencilla, esto lo podemos ampliar en distintas fuentes, vamos entonces a irnos adentrando en lo que es, en lo que son las emociones. Pues sabemos que el cerebro tiene un corazón, la gente se toca el corazón y dice que le duele y refiere las emociones desde el corazón. Entonces, los científicos dicen, bueno, el cerebro tiene un corazón y el corazón está en el cerebro, ¿no? Entonces, gracias a ese cerebro nosotros podemos sentir y podemos entonces expresar todas las emociones, el abanico de emociones por el cual nosotros nos paseamos en el camino del vivir. Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente lámina. Y antes de meternos con definir las emociones propiamente, ya, bueno, ya sabemos que tenemos ese cerebro que es el responsable de todo lo que sentimos, de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos, ¿no? Debemos antes de meternos en la definición de las emociones, saber que por cultura, nosotros, digamos, hay una negación de la emoción. Eh, Tenemos por cultura siempre apuntar a ensalzar o a enfatizar a la razón, a todo lo que es la lógica, a todo lo que es el razonamiento, este, y le damos un estatus, digamos, privilegiado a la razón antes que a la emoción. De hecho, la emoción, en tanto que es inconsciente, pues no goza del mismo estatus que la razón. De hecho, a nivel social, nosotros tenemos unos prejuicios muy elevados en relación a la emoción. La emoción, como no la sabemos describir, pues entonces la negamos, la colocamos en el espacio, la pasamos para atrás, como digo yo, y priorizamos dentro de los procesos humanos a la razón primariamente. Y a la emoción la vamos dejando entonces atrás. El índigo por cita en su libro de las tres caras de la mente, ella habla del estatus igualitario, de que hay que darle ese espacio, que tan importante es la razón como lo es, tan importante es la emoción como lo es la razón, ¿no? Entonces, eh, los pensamientos, las imágenes, la intuición, es tan importante como el afectarse, el dejarse sentir, el, el no estar de ánimo, porque de alguna manera en la constitución de ese cerebro, la emoción es primero. Eh, es una paradoja entonces observar cómo que un niño eh, recién nacido solamente nos comunicamos con él a través de la emoción, porque el niño lo que hace es puro llorar, reír, eh, expandirse, contraerse con su sonrisa, y a través de la emoción es que se expresa. Y allí nosotros entramos en contacto con ese mundo emocional y la razón no nos eh, digamos, en ese niño no es necesario, porque igualito él puede comunicar. Y a medida que vamos creciendo, entonces vamos pasando, vamos negando ese sentir, esa manera de expresar con el corazón cómo nos sentimos, cómo estamos, y vamos entrenándonos más bien en la negación de la emoción, en, en pasar para atrás la espontaneidad, ese sentir que, eh, eh, que es el que, digamos, es primario en nosotros. Comenzamos entonces nosotros a pasarlo para atrás, a detractarlo y a valernos solo de la razón. Y entonces vemos en la sociedad cómo para entrar a una universidad, por ejemplo, nos hacen pruebas, digamos, de rendimiento basadas en el manejo de la razón, pero en ningún momento nos hacen pruebas en el manejo de nuestra emocionalidad. Esos son cosas, pudiéramos citar miles de ejemplos en relación a eso, donde la razón, digamos, está colocada primariamente sobre la emoción.
Entonces, bueno, lo primero que tenemos entonces nosotros es que empezar a mirar en esta nueva era, con respecto a los procesos de transformación que estamos dando a nivel mundial, y en principio, comenzar a establecer que la emoción trae de la mano una cantidad de información y de inteligencias, porque lo que no es posible desde la razón pura, pues obviamente eh, desde la emoción son posibles. Entonces, igualmente no hay cosas que sean absolutas, o sea, la razón pura aplicada en la resolución de los problemas es imposible. Generalmente la toma de decisiones está basada más que en la razón, es en la emoción. Entonces muchas veces la gente se queda loca y dice, bueno, pero ¿cómo así? Si yo primero tengo que, para tomar decisiones, necesito, digamos, como que hacer un diagnóstico, una revisión, evaluar pros y contras, y después de eso es que entonces se toma una decisión. Pero sabes que profundamente nosotros tenemos en esa emoción los deseos, el querer, todo eso está allí, y por mucho que nosotros establezcamos las relaciones y hagamos análisis de pro y de contra, a veces el corazón manda. Y entonces podemos decir que, bueno, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y creo que a todos nosotros en algún momento de la vida, pues eso nos ha pasado, ¿no? Entonces, bien, estamos al frente de dos dimensiones que describen o que generan ser, la razón y la emoción. Y en este momento entonces debemos darnos cuenta de que ambas dimensiones son muy poderosas y debemos colocarlas en un estatus igualitario, que es un poco lo que Elaine de Beauport en su obra de las tres caras de la mente nos describe. Entonces, bien, vamos a pasar entonces ahora sí, eh, eh, abriendo espacio a profundizar un poco más a la siguiente lámina. La siguiente lámina nos habla de cómo vamos a empezar esto. Pues si vamos a hablar de que las emociones son un puente para el desarrollo de la conciencia, bueno, vamos a partir de unas premisas que yo traigo aquí, más las que ustedes puedan agregar, ¿no? Aquí dice, ¿nos contienen las emociones a nosotros o nosotros las contenemos a ellas? Esto es un dilema, ¿quién fue primero? Entonces, o ellas nos tienen o las tenemos nosotros a ellas. ¿Dirigen nuestra vida, nos las facilita o nos las complica? ¿Son negativas o positivas? ¿Constituyen la luz o la sombra? ¿Somos conscientes de ellas? ¿En qué nivel o en qué porcentaje podemos decir nosotros que estamos conscientes de nuestras emociones y qué implica eso, ¿no? ¿Nos traen algún mensaje? ¿Contienen información las emociones? ¿Son causantes de enfermedades? Entre cualquier otra cantidad de interrogantes que ustedes se puedan plantear en relación a lo que es el mundo emocional. Bien. Entonces, bueno, yo les voy a invitar a que tengan esas preguntas latentes allí, las que más les haya hecho sentido, o si tienen otra que no esté allí, tenganla presente para el momento en el cual vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, bien, con estas interrogantes pasemos entonces a la otra lámina y entremos entonces sí a definirlas un poco, ¿no? ¿Qué son las emociones? Veamos entonces la siguiente lámina, Marian, por favor. Ok, gracias, Marian. Entonces, fíjense, ¿son energía? Entonces, si nosotros nos vamos al significado de la palabra emoción, el significado etimológico de la palabra, y separamos la E, nos queda emoción, ¿verdad? Entonces, es energía, emoción es movimiento. Entonces, podemos decir entonces que sí, que las emociones es energía en movimiento. Y como la energía no se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces con las emociones pasa lo mismo. Entonces, la emoción es energía en movimiento. Entonces podemos decir la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces podemos aplicar ese principio físico también a las emociones. Entonces, las energías emocionales, las vibraciones que sentimos,
Unas son más bajas, otras son más altas, y esas vibraciones se van transformando de acuerdo a a la vivencia que nosotros vayamos teniendo. Entonces, definitivamente las emociones son energía. Reacciones, obviamente. Frente a una situación, frente a un estímulo, nosotros damos una respuesta. En ese sentido, entonces, las emociones son reacciones. ¿Por qué? Porque frente a cada situación, independientemente de cuál sea la emoción, de cuál sea la situación, perdón, nosotros vamos a reaccionar. Entonces, podemos decir que las emociones son reacciones. Patrones se convierten en patrones. En la medida en que nosotros, desde que nacemos y vamos pasando por todos nuestros estadios de niñez, adolescencia, madurez, adultez, envejecimiento, nosotros vamos, digamos, como que adoptando una manera de reaccionar frente a las situaciones. Y lo que nos ocurre y nuestra forma de reaccionar frente a lo que nos ocurre genera patrones en nosotros. Entonces nosotros en ese cerebro límbico tenemos, volvemos atrás un poquito, Mariana. Nosotros tenemos entonces en ese cerebro, en ese sistema límbico, tres inteligencias: la inteligencia afectiva, la inteligencia de los estados de ánimo y la inteligencia motivacional. La inteligencia de los estados de ánimo, allí, esa inteligencia es la que ya María me dice que si se le saltó sin querer, no, tranquila, no te preocupes. Sabemos que esas cosas pasan. Entonces, fíjense, estoy con las inteligencias que están en el sistema límbico y hablamos de que si las emociones son patrones, pues obviamente son patrones. Tenemos una inteligencia de los estados de ánimo, que es la que nos permite a nosotros, digamos, recurrir a esa emoción que es la que aprendí para protegerme frente a un evento y constituye mi manera de, digamos, reaccionar frente a esa situación cada vez que se me presenta. Cada vez que se me presenta esa situación, yo aprendí a retroceder, y entonces cuando retrocedo lo que te es asustada, y entonces cada vez que tengo un estímulo que me recuerda esa situación, mi reacción va a ser la misma, y eso me lo permite a mí la inteligencia de los estados de ánimo, que es donde están los patrones pues, emocionales. Las emociones es información. Bueno, cada vez que nosotros accedemos a una emoción, cada vez que una emoción nos llega, mejor dicho, cada vez que esa emoción nos llega con ella después, si reflexionamos sobre lo que nos sucede, nosotros podemos ver que cada emoción contiene una información valiosísima para nosotros para poder, digamos, comprender el contexto y adaptarnos a él. Entonces, también las emociones es información. Descargas químicas, claro. Cada vez que nosotros estamos ante un evento, hay unas conexiones neuronales en nuestra neocorteza, en nuestros hemisferios cerebrales. Y esa conexión neuronal que se establece cuando se conecta, hay una sinapsis allí y inmediatamente hay una descarga de neurotransmisores. Esas descargas químicas son las que hacen que nosotros demos, digamos, las reacciones que tenemos. Entonces también hay descargas químicas. Entonces podemos decir que tenemos una descarga adrenalínica, que tenemos una descarga de serotonina, que tenemos una descarga de acetilcolina, que tenemos descarga, dependiendo de lo que estemos haciendo, de las circunstancias del vivir por las cuales estemos pasando, pues obviamente esa conexión neuronal va a generar una descarga química. Y esa descarga química, pues obviamente es generada por todos los órganos que tenemos en el cuerpo y establece pues una reacción en nosotros y un estado. Bien, ok. Estados de conciencia. Sí, definitivamente. Va a depender de qué tan atentos estamos nosotros frente a lo que nos sucede. Si nosotros estamos, digamos, reaccionando de manera automática o si más bien, obviamente va a depender de la circunstancia, o si más bien elegimos cómo es que eso que está sucediendo, cómo nos lo vamos a vivir, cómo nos va a afectar, ¿no?
va a depender siempre de lo que nos estemos viviendo y del grado de conciencia que nosotros tengamos frente a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la emoción, pues obviamente nos puede meter en estados de conciencia distintos, ¿no? Y eso va a depender también de los niveles de condicionamiento que nosotros tengamos frente a la situación. Entonces, a veces estamos tan condicionados que, bueno, nos pinchamos y gritamos, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy sencillo. Pero vamos a poner otro. Nos dijeron barriga verde y dijimos tripas azules. O sea, nos gritaron y nosotros respondimos. Este, nos dijeron algo y nosotros nos ofendimos y gritamos. Entonces, bien, en esa reacción, nosotros tenemos descargas energéticas y dependiendo del nivel de conciencia en el cual nosotros estemos, así va a ser nuestra respuesta, o más o menos condicionada, o más o menos reactiva, o más o menos proactiva. Entonces el estado de conciencia juega o está ligado muy directamente al cómo nosotros nos vivimos las emociones. Finalmente, bueno, las emociones son oportunidades. Las emociones tiñen nuestra manera de ver el mundo. Entonces, en algunos casos, dependiendo cómo nos vivamos la emoción, nos va a abrir posibilidades o nos las va a cerrar. ¿Sí? Entonces, nosotros, este, ante lo que nos ocurre, siempre vamos a estar en una emoción y nuestra reacción tiene que ver con el horizonte de posibilidades. Aguas abajo, vamos a manejar, vamos a diferenciar o vamos a distinguir lo que es la emoción, una emoción de un estado de ánimo, y entonces vamos a ver entonces cómo los estados de ánimo condicionan el horizonte de posibilidades y cómo las emociones abren y cierran posibilidades. Entonces, bueno, esa distinción la vamos a ir haciendo aguas abajo un poco más antes de llegar a eso, pues debemos pasar primariamente por otros aspectos. Entonces, bueno, las emociones son todas estas cosas, son energía, es reacción, es patrón, es información, es descarga química, son estados de conciencia y definitivamente son oportunidades, ¿sí? Pasemos entonces a la otra, Mariana. En la siguiente, entonces, yo les planteo cuál es la naturaleza de las emociones. Bien, las emociones son específicas y reactivas. Todas son reactivas. Las emociones nos ocurren. Nosotros no podemos decir, bueno, me voy a cambiar para el miedo ahora. Me voy a poner en modo miedo. O yo me voy a poner en modo rabia, o me voy a poner en modo tristeza, o me voy a poner en modo alegría. No, no, no. Nosotros no podemos escoger la emoción en la que nos vamos a meter. Podemos hacer cosas distintas, sí, de cómo nos vivimos la emoción. Entonces, las emociones son todas específicas y son reactivas. Las emociones nos ayudan a organizar la experiencia, a comprender los hechos que nos ocurren. Eh, las emociones colorean nuestra percepción y también la de otros. Nos abren y cierran posibilidades, las emociones modifican nuestro horizonte de posibilidades y eso lo vamos a ver ahorita en cómo nos ocurren, ¿no? Cómo nos ocurren y un esquema que yo les voy a mostrar de cómo es que eso sucede, ¿no? Cuál es, las emociones, siempre los acontecimientos, los hechos van a preceder a las emociones. O sea, para que una emoción pueda aparecer, tiene que haber una circunstancia, un hecho, un acontecimiento que la gatilla, que la dispara. Estamos contenidos en ellas todo el tiempo. O sea, así no las podamos ver. A veces estamos quietos y tranquilos y nos preguntan cómo nos sentimos y a veces respondemos con una explicación desde la neocorteza, ¿no? Porque estamos en la cabeza, pues estamos arriba en la corteza, en el pensamiento. Entonces nos cuesta a veces saber en qué emoción es que estamos, ¿no? Forman parte de nuestro mundo inconsciente. Eso es otra cosa. Por eso es que es difícil. A veces se hace tan transparente a nosotros que a veces no las notamos, no las podemos percibir. Tras la mayoría de nuestras acciones, no detectamos cuál es la emoción subyacente
que está en esa acción que estamos ejecutando. Aparecen frente a los quiebres de nuestra experiencia de vida. Entonces, eso tienen las emociones. Las emociones siempre van a estar acompañando. Nosotros somos seres emocionales, no podemos no ser emocionales, a menos que tengamos alguna patología, que el hipotálamo no funcione bien, que tengamos alguna afectación cerebral o en el sistema límbico, en esas conexiones, y que no podamos acceder. Hay casos excepcionales, pero los hay. Pero las emociones tienen esta naturaleza, ¿no? Bien. Podemos entonces, después de ver la naturaleza de las emociones, nos ocurren a todos, somos seres emocionales, todos siempre vamos a estar en ellas, son reactivas, todas son reactivas, nos van a ocurrir, estamos arrojados al mundo emocional. Bien, ok, pasemos entonces a la siguiente. Entonces, la emoción, la única manera de que nosotros podamos distinguir la emoción es en el cuerpo. O sea, cuerpo-emoción es una dupla que no puede estar separada. Las emociones no las vamos a vivir y las vamos a expresar es a través del cuerpo. Entonces, cada vez que nos emocionamos, el cuerpo no puede hacer sino dos cosas. Se expande o se contrae. Se distiende o se pone tenso. ¿Sí? Ese movimiento de tensión muscular está acompañado por una emoción, o mejor dicho, cada emoción viene acompañada de un movimiento. Cada emoción tiene una postura, cada emoción tiene un gesto en nuestro rostro, cada emoción tiene un tono de voz diferente, cada emoción tiene un tono respiratorio diferente y obviamente en el lenguaje también lo podemos notar. Entonces, nosotros podemos percibir cuando una persona está molesta por el rostro, por la postura que asume su cuerpo, así no diga nada, nosotros podemos ver cómo esa tonacidad, ese tono muscular se pone y cómo la gente respira. Entonces podemos, es algo bien sutil, pero nosotros podemos escuchar. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que percibimos la emoción por el tono del lenguaje. Entonces si la persona sube el tono de voz y lo cambia, y podemos ver que su rostro se contrae, que frunce el ceño, y que aprieta los puños, entonces ya sabemos de qué emoción estamos hablando, ¿verdad? Estamos viendo entonces una persona enojada. Pero caso contrario, por ejemplo, la tristeza. La tristeza no tiene una corporalidad expandida, más bien es contraída, una postura recogida hacia adentro, una boca, un gesto en los ojos y en la boca, más bien hacia abajo, un tono de voz quebrado, una respiración muy tenue. Entonces, ahí vamos viendo entonces cómo las emociones no tienen, la única forma, el único lugar de expresión de la emoción es nuestro cuerpo. Entonces, bueno, miren todo lo que revela una emoción. Una emoción entonces tiene una tensión muscular, tiene postura, tiene gesto, tono de voz, respiración, lenguaje, y todo eso funciona articuladamente con nuestra neocorteza. O sea, no trabaja de manera aislada. Los pensamientos van a generar sentimientos. Los sentimientos van a generar reacciones o acciones. Y las acciones nos van a traer resultados. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a observar, despertamos a ese observador en nosotros, y nos damos cuenta de cómo es que nuestro cuerpo se pone frente a las emociones, tenemos datos importantes para poder entonces luego eh, decidir qué vamos a hacer con esa emoción que estamos sintiendo en la circunstancia que nos estamos viviendo. Entonces es bien importante autoobservarnos para poder descubrir a través del cuerpo cómo es que recibimos nosotros esa emoción. Entonces, un poco más abajo yo voy a ir describiendo un poco más acerca de cada una de las emociones, pero por lo pronto entonces ya sabemos cuál es la naturaleza de las emociones, ese mundo emocional que forma parte del ser que somos, y cómo ese dominio, esa dimensión del ser
podemos nosotros acceder para tener una mejor calidad de vida y desarrollar mayores niveles de conciencia, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, que está relacionada también con el cuerpo. Entonces, desde el coaching ontológico, se estudia las disposiciones corporales y las emociones. Desde el coaching se dice que las emociones corresponden a disposiciones corporales que especifican el dominio de acciones en la que se mueve un organismo. Esto lo dice el biólogo Humberto Maturana. Entonces, en nuestro vivir, dependiendo de lo que la actividad que nos toque hacer, nuestro cuerpo asume unas disposiciones que nos van a permitir hacer cierto tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros necesitamos, porque estamos motivados, o nos interesa algo, o nos interesa alguien, o nos interesa alguna situación, vamos a una entrevista de empleo, o vamos a vernos con el novio, con la esposa, o vamos a atender al hijo, o nuestro cuerpo asume una disposición corporal de apertura. Y en esa disposición de apertura, el tono muscular, la emoción que aparece, es, digamos, como que desarrollamos en esa disposición corporal nuestra capacidad para escuchar, ¿sí? Entonces, ahora, hay una emoción que favorece esa disposición corporal y tenemos que observarla. Entonces, nuestra capacidad de escuchar no se da cuando la emoción es muy intensa, muy alta. Entonces, por ejemplo, si una persona está muy enojada, está iracunda, probablemente su capacidad de escuchar baja. No escucha. Bien, pasemos entonces al otro dominio, flexibilidad. La flexibilidad es una disposición que nos permite a nosotros adaptarnos y cambiar, ¿sí? Entonces, en ese espacio nuestra corporalidad, ¿ok? Admite un espacio para incorporar cosas. La otra disposición es la disposición de estabilidad, ¿no? La capacidad de permanecer, de estar, de comprender, de relajarnos, de descansar, de estar, digamos, eh, quedándonos, en esa disposición corporal, pues obviamente también ahí se mueve el mundo emocional. En resolución, la disposición corporal para la resolución implica también que aparezcan unas emociones que nos permiten a nosotros montarnos en las acciones, es decir, resolver cosas, resolver problemas. Entonces allí la energía ya cambia. De una disposición a otra, la energía nuestra va cambiando. Finalmente, entonces, tenemos el equilibrio, que es la capacidad de nosotros fluctuar en las distintas disposiciones corporales, ¿verdad? Para poder entonces realizar las cosas que hacemos nosotros en el vivir. Esas disposiciones corporales se van desplazando y nos va permitiendo a nosotros vivirnos las circunstancias en las cuales nos paseamos en el diario vivir. ¿Okay? Esto es mucho más profundo. Aquí hablamos de los elementos, aire, tierra, fuego, agua. Cada una de esas disposiciones corporales también están asociadas con esos movimientos que se dan en la naturaleza. Entonces, oportunamente tendremos la oportunidad a lo mejor de intercambiar información y de revisar bibliografía. Estoy a la orden para eso, para profundizar un poquito más en estas disposiciones corporales. Ok, pasemos entonces a la siguiente. La siguiente dice que las emociones albergan en lo profundo. Es decir, nosotros somos conscientes solo proporcionalmente de una parte de nuestra conciencia. Entonces nosotros somos conscientes de la punta del iceberg, así como lo ven en esa lámina.
nosotros somos conscientes de lo que somos y de lo que estamos siendo, de lo que tenemos a la mano, nuestros recuerdos, nuestro pasado, nuestro futuro, nuestra historia personal, nuestra identidad, nuestras percepciones, nuestras opiniones, todo eso está ahí en el mundo inconsciente, la imagen que tenemos de nosotros mismos, la profesión que tenemos, las cosas que nos gustan, nuestra manera de ver el mundo, todo eso está ahí en ese nivel de conciencia. Pero abajo, lo que está debajo de la punta del iceberg, está nuestro gran potencial. Y además también está todas las cosas que hemos aprendido. Es decir, todas las competencias que ya hacemos de manera automática, escribir, hablar, caminar, son cosas que ya hacemos de manera inconsciente. Todas nuestras competencias aprendidas están ya en ese mundo inconsciente. Todos nuestros hábitos, nuestros condicionamientos, nuestros patrones, las cosas que hemos adquirido en la cultura, las habilidades, todo eso está en ese mundo inconsciente. Pero también está el potencial humano, aquello que no conocemos. Todavía en ese potencial humano están las cosas que todavía no somos. Están las cosas que no sabemos hacer. Están esos talentos, están emociones suprimidas, están que por alguna razón las echamos para atrás, que por alguna razón las mandamos al fondo y no tuvimos acceso a ellas, esas cosas, la intuición, la creatividad, la sabiduría corporal, esas cosas que nuestro cuerpo hace de manera automática y que, bueno, yo no sabía que yo iba a responder así, y entonces nos damos cuenta de que frente a una circunstancia respondimos de una manera inesperada. Bueno, eso salió de ahí, salió de esa parte del potencial humano que está abajo, que está en ese iceberg y que está escondido. Es, digamos que en nuestro mundo inconsciente. Todo eso está allí. Y la mayor información de nosotros mismos la tenemos nosotros que buscar es allí, la tenemos allí. Entonces, dicen que nacemos con el 3% de conciencia, imagínense ustedes. O sea, que el resto, el 97%, nosotros tenemos que, digamos, como que comenzar a descubrirlo. Claro, también que nosotros a medida que vamos creciendo, vamos pasando cosas a ese mundo inconsciente y vamos dejándolo allí, cosas que tenemos que, cuando las mandamos para atrás no las resolvemos, la única manera de resolverlas es buscándolas allí, ¿no? Entonces, bueno, dice una frase en esta imagen: en lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos, poderes que lo asombrarían, que él jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Definitivamente yo creo en ello. Creo que tenemos un potencial allí que tenemos que descubrir y de alguna manera eso está pulsando en nosotros por salir y nosotros tenemos que aprender a escuchar esas pulsaciones, ese pulso esa pulsión cuando aparece para darle entonces fluidez, para darle soltura, para darle salida. Y a medida que vamos avanzando en madurez, eso va ocurriendo digamos, más recurrentemente, más tenemos la necesidad de sacar de allí cosas que nos permitan cada vez más llevar una vida plena, vivir en plenitud, vivir en salud, disfrutar la vida. Entonces, bien, estamos entonces que las emociones, gran proporción de ellas habitan en lo profundo del ser y en su mayor parte son inconscientes. Por eso a veces hablar de las emociones cuando no tenemos, digamos, el conocimiento, la formación, y nos preguntan por las emociones, entonces a veces nos quedamos sin palabras porque están en el dominio inconsciente. Nos quedamos así como que sin saber, ya va, pero ¿y qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy ambivalente, siento rabia y alegría al mismo tiempo, siento amor y odio al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estamos sintiendo que en momentos puede ser ambivalente? Este, ¿En qué emoción estamos cuando estamos tranquilos y estamos quietos? ¿Qué nos pasa cuando estamos aburridos? ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos culpables? Entonces, todo eso, obviamente, está allí en esa profundidad, en ese espacio
donde está el potencial humano al que tenemos poco a poco que ir aprendiendo a acceder para poder entonces empoderarnos de nuestras emociones y generar una calidad de vida mayor, vivir en plenitud, como digo yo. Entonces podemos pasar a la siguiente, María. Ahora sí bien, entonces ahora, ¿cómo nos ocurre? Ajá. Entonces, yo dibujé esto porque entonces fíjense que pude seleccionar esa lámina y esa chica con todas sus facetas, ¿no? ¿Cómo nos suceden? ¿Cómo aparecen en nosotros? Cada vez que experimentamos una interrupción en el fluir de la vida, se producen las emociones. Es decir, yo les decía que la naturaleza de las emociones, los hechos, las circunstancias, los eventos, las preceden. Entonces, frente a un hecho, siempre nosotros vamos a generar una emoción. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos en el carro y de pronto eh, vamos a una velocidad promedio, tranquilos, y de pronto entonces aparece un animalito en la vía. Y cuando aparece ese animalito, entonces eso nos quebranta el fluir. Entonces tenemos allí el animal y se dispara en nosotros los sentidos. Entonces movemos las piernas rápidamente, entramos en calor, ¿ok? Giramos el volante y comenzamos a zigzaguear, ¿verdad? Eso es lo que puede ocurrirnos frente a una circunstancia como esa. Inmediatamente, en milésimas de segundo, yo creo que en muchísimo menos tiempo de eso que les estoy indicando, aparece en nuestra cabeza lo que nos hace mover el volante, ¿sí? Porque o pisamos al animalito o no lo pisamos, ¿sí? Ahora, si que lo pisemos o no lo pisemos va a depender de lo que se detone en nuestro pensamiento, de esa representación interna que nos hagamos. Inmediatamente, eso es en términos didácticamente muy fácil decirlo, pero es que esto ocurre como que en nanosegundos, pues. Inmediatamente nuestro cuerpo se pone tenso. ¿Por qué? Porque la emoción aparece una fisiología. Yo digo que se pone tenso, ¿no? Porque sería lo que me ocurriría a mí, pero no sé qué ocurriría en otro cuerpo. Pero aparece una fisiología que se corresponde con ese pensamiento y con eso, y con esa percepción sensorial ante el hecho, ¿no? Inmediatamente eso nos genera a nosotros un estado interno, ese estado de presión, de tensión, de susto, y inmediatamente entonces generamos una respuesta adaptativa. Nosotros pudiéramos entonces, después de zigzaguear con el carro, porque entonces eso trae como consecuencia que a lo mejor otros carros están y que podamos chocar y bueno, si no ocurre esto, entonces bueno, para pasar el susto nos ahorillamos y nos tomamos un vaso con agua, nos bajamos del carro, respiramos un poco y bueno, ahí tenemos entonces el ciclo, ¿no? Y estoy planteándoles un hecho muy cotidiano, pero pudiera ser una cosa cotidiana, una cosa más simple, una reunión con una persona una reunión en la cual vamos a decidir cosas importantes. Ya nada más el hecho de asistir a esa reunión va a generar este mismo esquema, una percepción sensorial, una representación interna, una fisiología. Esa representación interna más la fisiología genera un estado y en función de eso nosotros vamos a responder. Que dependiendo de cómo nosotros tengamos entrenamiento en nuestro emocionarnos, entonces vamos a escoger esa respuesta. Si nosotros no estamos entrenados en manejar nuestro mundo emocional, entonces esa respuesta va a ser una respuesta, digamos, en lugar de proactiva, va a ser reactiva, como la emoción. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Como sucede cuando vemos al animalito ahí en la calle y nosotros venimos con nuestro carro, con nuestro vehículo. Entonces ahí somos totalmente reactivos. ¿Giramos el volante de un solo tiro o le pasamos por encima? Una de dos. Pero igualito, eso va a depender de lo que tengamos nosotros también en la cabeza. Entonces ahí vamos viendo cómo es que la emoción nos ocurre, ¿no? Bien, pasemos entonces a la siguiente. Las emociones y el mundo de posibilidades. Entonces fíjense ustedes.
Ok. Ante los hechos, los acontecimientos, los eventos, las situaciones, aparece una emoción. Inmediatamente entramos en acción. Eso que nosotros hagamos va a modificar siempre nuestro horizonte de posibilidades. Entonces, como les decía, si nosotros venimos por la carretera con el vehículo y aparece el animalito, obviamente vamos a tener una percepción, luego una representación interna, una fisiología, nos va a dar calor, frío, tensión, lo que es, y vamos a ejecutar una acción. Esa acción va a cambiar el mundo de posibilidades, el horizonte de posibilidades de nosotros para el día, ¿sí? Entonces, supongamos que eh, giramos el volante para no pasarle por encima al animalito y chocamos contra otro vehículo. ¿Mm? Entonces, de cualquier manera, si no giramos el volante y matamos al animalito, de cualquier manera, en las dos situaciones, el horizonte de posibilidades de nosotros va a cambiar para ese día. Si chocamos contra otro vehículo, no vamos a llegar a nuestro destino y vamos a tener una dificultad y todos los planes de ese día van a cambiar. Si matamos al animalito, probablemente pasemos mal todo el día. Por las sensaciones, por lo que eso nos evoca, por nuestras creencias, por todo ese conjunto de cosas que tenemos nosotros en la cabeza, las creencias, por todo eso. Entonces, definitivamente, las emociones abren y cierran posibilidades. Entonces, la emoción, como les digo, es reacción. ¿Sí? Las emociones son reactivas. Y frente a las circunstancias, nosotros podemos ir en el fluir de la vida, tranquilito, vamos en una emoción relajada y tranquila, pero cuando las circunstancias aparecen y nos pasan las cosas, entonces se gatilla la emoción que es reactiva en nosotros y bueno, ahí está, el mundo de horizonte, el mundo de posibilidades, perdón, cambia. ¿Bien? Ok, vamos entonces a mirar qué es necesario frente a todo esto, entonces cómo es que nosotros podemos hacer con las emociones. Pasemos a la próxima, María. Pasemos entonces a la siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros con las emociones? Para empoderarnos nosotros de las emociones, entonces es importantísimo que aprendamos entonces en principio a percibir cómo es que el cuerpo se pone cuando ellas llegan. ¿Sí? Cada vez que estoy en una emoción, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Entrar en contacto con ese cuerpo, que es el que revela lo que estoy sintiendo. Entonces es el pulso cardíaco, entonces el tono muscular, entonces en qué postura me pongo, entonces es en lo que pienso también. Debo percibir esa emoción fisiológica y mentalmente, ¿sí? Cuando puedas, Marian, pasas a la siguiente. Estoy adelantando ya la explicación. Entonces, para poder entonces también empoderarnos, el primer paso, bueno, percibirlas. El segundo paso entonces es comprender la emoción. Y cuando la comprendo, es no para negarla, no para emitir juicios, sino para experimentármela desde el espacio de la aceptación. Es decir, me abro a una comprensión de que lo que me está sucediendo es esto que estoy sintiendo y me dejo estar en esa emoción para comprenderla profundamente. Me dejo estar en ella sin emitir juicio de ningún tipo. Porque cuando hacemos la intervención mental, entonces hacemos una negación probablemente de la emoción y entonces pasamos a otra fisiología y cambiamos la emoción. Entonces allí no estamos atendiendo la plenitud de ese emocional que me está llegando. Bien, percibo, comprendo y luego que yo comprendo bien, entonces yo puedo decidir qué hacer con esto que me pasa. ¿Qué hacer con esto que
que tengo y con esto que siento. Quiero llorar, quiero brincar, quiero gritar, quiero correr, quiero huir. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este momento para sentir esa emoción? Y estar atento a todo eso. Y luego entonces manejar las emociones cada vez que lleguen con esos niveles de conciencia, con esos niveles de atención. Eso nos va a meter progresivamente en el mundo de la inteligencia emocional. Obviamente hay otras cosas que podemos hacer, pero los estoy introduciendo en eso que podemos hacer para empoderarnos de las emociones y desarrollar inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, bueno, a lo mejor Marian tiene allí algún impedimento para pasar la lámina, pero en lo que aparezca, bueno, yo voy avanzando. Para poder nosotros entonces desarrollar inteligencia emocional, tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos una estructura de coherencia. Pensamiento, sentimiento y acción. Desde el coaching hablamos entonces cuerpo, emoción y lenguaje. El cuerpo actúa desde el lenguaje, la mente y el pensamiento generan palabras. Y la emoción es obviamente hablar de el sentimiento, el afecto, el corazón. Entonces, esa estructura de coherencia, cuando hacemos un cambio en el cuerpo, el cambio no se da si la emoción y el lenguaje y la mente lo acompañan. Si nosotros vamos a hacer un cambio en el patrón emocional, en nuestra manera de manejarnos emocionalmente, si el cuerpo y el lenguaje no acompañan ese cambio va a ser infructuoso, no se va a dar. O sea, para que los cambios se consoliden de manera congruente en nosotros, nosotros requerimos de que cuerpo, emoción y lenguaje estén unidos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la lámina 14, Mariana. Puede ser 13 o 14. Es donde estoy, ok. De esto le hablé, aquí estoy. Ok, entonces fíjense. Hablábamos entonces en este espacio, vamos a retomar un poquito, ir atrás para compaginarme con la presentación. Entonces de esto les hablé, percibir las emociones, comprender las emociones, utilizar las emociones y manejarlas, nos va a ayudar a desarrollar inteligencia emocional. Ahora sí, pasamos a la siguiente. En la siguiente estaba diciéndoles entonces que para poder nosotros hacer cambios en cualquiera de las dimensiones del ser, nosotros tenemos entonces que comprender que esas dimensiones del ser tienen que ver con el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Y que si nosotros vamos a hacer un cambio a nivel corporal, para que ese cambio sea efectivo, nosotros debemos entonces, digamos, como que traer de la mano la emoción y el lenguaje que, digamos, consolide ese cambio a nivel corporal que deseamos hacer. Si usted quiere adelgazar, usted tiene que ir, los cambios en el cuerpo son muy lentos, usted tiene que hacerlo con mucha tranquilidad, respetando sus ritmos, metiéndose en una emoción de suavidad y muy amorosamente, porque si usted se pone a generar ese cambio en el cuerpo desde una emoción que no corresponde, que no acompaña a esa decisión, probablemente el cuerpo se va a rebelar contra usted. Definitivamente eso ocurre, ¿no? Eso ocurre de esa manera. Cuando usted va a hacer un cambio a nivel emocional, en sus patrones emocionales, bueno, que ya yo no me voy a poner más bravo así, o que ya yo no me voy a entristecer más así, o es que yo ya me tengo que tener mucho cuidado con ponerme eufórica porque es que no puedo, porque el médico me recomendó que yo tengo que llevar la cosa con calma. Ajá, si usted necesita hacer un cambio de tipo emocional, si eso no va acompañado del cuerpo y de su pensamiento y de su mente y de su lenguaje, usted no va a poder hacer ese cambio. Porque somos seres humanos de patrones y tenemos patrones corporales, patrones emocionales, patrones mentales, que tienen que ser congruentes, donde tiene que haber una coherencia estructural para que eso se pueda dar. Entonces, por eso los cambios en el ser humano son
lentos, progresivos, deben ser amorosos, para poder nosotros entonces generar ese nuevo ser que queremos ser en relación a la dimensión en la cual estamos trabajando. Entonces, si usted necesita cambiar algún paradigma este, para hacer algunas de las cosas que usted hace, entonces a nivel de pensamiento, usted empieza primero con la idea, al principio no le gusta, y progresivamente entonces usted va viendo, entonces los cambios de paradigma a nivel mental ocurren, se hacen cuerpo, ¿ok? Cuando todas las dimensiones están involucradas de manera coherente en el nuevo accionar. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que mirar esto para el espacio emocional. O sea, si nosotros vamos a desarrollar inteligencia emocional, necesariamente tenemos que mirar el cuerpo porque en él la emoción se expresa y además de, a través de él, nosotros nos expresamos lingüísticamente, expresamos nuestros pensamientos. Entonces, esto es digamos, una estructura de coherencia que nos acompaña para todo lo que nosotros hacemos. Y para comprender la acción humana, nosotros tenemos que prestarle atención a todas estas tres dimensiones y también al mundo emocional. Ok, pasemos entonces a la siguiente. Aquí está la distinción que les decía, ¿no? Los estados de ánimo, y me atreví ahí a explicar un poco para separarlo de la emoción, porque la emoción es así como estímulo-respuesta. El estado de ánimo, usted cuando está, digamos, en una situación de quiebre o ante una situación en el cual, como lo que hablábamos del vehículo, del choque y la cosa, obviamente ahí aparece una emoción, pero luego esa emoción, después que pasa todo, se disuelve y usted vuelve otra vez a quien era usted después, antes del evento. Ese al que usted vuelve después de esa emoción es el estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo son estados emocionales desde los cuales nosotros realizamos nuestras acciones. Básicamente, ese estado de ánimo está totalmente inconsciente en nosotros. ¿Sí? Es el estado de ánimo en el cual nosotros hemos crecido, es el patrón. Los estados de ánimo viven en el trasfondo desde el cual actuamos. Todos nosotros tenemos un patrón emocional desde el cual hacemos las cosas, dependiendo de nuestra crianza, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de nuestra historia. Entonces nosotros van a ser, algunas cosas van a ser posibles y otras no. ¿Por qué? Porque va a depender del patrón emocional en el cual usted aprendió a responder, a través del cual su cuerpo hizo las cosas. Se expandió o se contrajo. Y eso por lo general lo generamos en el espacio de la edad infantil, cuando somos muy, muy niños. Cuando somos muy, muy niños, dependiendo entonces de esas 5 fases o estadios que describe Freud en el desarrollo del niño, y también otros autores, entonces vamos viendo desde el cuerpo, entonces qué cosas en la experiencia nosotros vamos a poder hacer dependiendo de cómo nos vivimos esa experiencia cuando éramos niños, ¿no? Entonces el estado de ánimo constituye un patrón emocional desde el cual hemos aprendido a adaptarnos al ambiente. Obviamente sí, están asociados a un horizonte de posibilidades, a un espacio de acciones posibles. Entonces lo que es posible para mí puede que no sea posible para otras personas. ¿Por qué? Bueno, porque mi historia es una y la historia de cada uno de nosotros es otra. Entonces, algunas cosas serán posibles dependiendo del patrón en el cual creció. ¿Bien? Y lo que fue posible para ese cuerpo en esa historia que se vivió. ¿Bien? A diferencia de las emociones que son personales, los estados de ánimo son profundamente, fundamentalmente sociales. ¿Sí? También la cultura tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque dentro de las culturas hay creencias, hay maneras de hacer hacia el seno de las familias. Entonces las familias actúan con sus hijos dentro de unos esquemas permisivos o no permisivos y de esa manera educan a sus hijos y de esa manera asumen una corporalidad y establecen una manera de hacer las cosas, es decir, una cultura. Por lo tanto, entonces los estados de ánimo se corresponden con los aspectos de las sociedades, de las culturas de las sociedades. Como ondas que embriagan al todo social, explican lo que le está pasando al conjunto, obviamente incluyendo con ello desde un equipo de fútbol, perdón, hasta un gobierno, todo un momento por el que cruza una sociedad. Entonces podemos ver que hay
empresas que tienen un estado de ánimo y que están orientadas al hacer de una manera muy particular porque la emoción o el estado de ánimo en el cual esas empresas actúan les hace posible unas cosas y otras no. Bien, entonces así podemos ver empresas muy, digamos que están en el ranking de las mejores empresas, las empresas más grandes, y cómo hicieron para llegar allí. Ah, bueno, porque todo lo que hacemos está condicionado por el mundo emocional. Y entonces desde ese mundo emocional, obviamente hay otros factores, no solamente el mundo emocional, va todo tomado de la mano, pero la emoción, en la evolución histórica del cerebro, vamos viendo que fue primero. Y entonces esa emoción tiene tiene un poder y tiene fuerza. Entonces, lo que les decía, así como les mostré el esquema de cómo surge una emoción, entonces igual aquí está el esquema para el estado de ánimo y el mundo de posibilidades. Entonces, nosotros todos los días estamos en nuestro estado de ánimo y vamos fluyendo en él por la calle. Y desde ese estado de ánimo nosotros vamos haciendo las cosas. Entonces, ese estado de ánimo viene acompañado por un mundo psicológico y un mundo mental también muy rico. Y entonces los pensamientos llegan también en esa coherencia a tomarse de la mano con el estado de ánimo en cuestión. Entonces, este, desde ese estado de ánimo en particular, el horizonte de posibilidades que se produce condiciona nuestras acciones. Y por eso es que yo les digo entonces que lo que es posible para mí, a lo mejor para algunas otras personas no es posible. Y lo que es posible para algunas personas, a lo mejor no es posible para mí. ¿Por qué? Bueno, porque mi historia es distinta, porque mi mundo, mi atmósfera mental, mi mundo personal, mi historia particular, condiciona todo ese estado de ánimo y, por supuesto, tiñe mis acciones. Entonces, yo actúo desde mi estado de ánimo. Entonces, bueno, yo voy por la calle y bueno, no, en mi patrón y a lo mejor a mí me invitan a una fiesta y yo en esa fiesta pues me alegro mucho y me vivo la alegría como yo me la sé vivir, pero desde mi estado de ánimo algunas cosas serán posibles y otras no, ¿sí? A lo mejor en esa fiesta, eh, a lo mejor la gente, qué sé yo, eh, baila con osadía y a lo mejor, bueno, a lo mejor algunas personas, a lo mejor yo no lo hago, pero eso va a depender del estado de ánimo en el cual cada uno de nosotros, eh, digamos, contiene en su mundo, en su estado de ánimo. Ok, pasemos entonces a la siguiente. ¿Sí? La siguiente tiene que ver entonces con eso de que los estados de ánimo son fundamentalmente sociales, ¿no? Definitivamente, si los miramos desde esa perspectiva, pues el estado de ánimo establecido por las culturas nos lleva a 4 estados de ánimo básicos que están estrechamente vinculados. Esos estados de ánimo que están estrechamente relacionados y que consideramos importantes en la vida de los seres humanos. Entonces son el resentimiento, la aceptación, la resignación y la ambición. Entonces, se dice que las sociedades funcionan desde alguno de esos estados de ánimo. Entonces podemos ver el desarrollo de las naciones, de los países, desde qué emoción los países han actuado y se han consolidado en su historia como los países que son, pues. Entonces podemos ver, estudiando un poco, hay un libro que se llama La geopolítica de las emociones. Excelente, extraordinario libro, se los recomiendo, donde nos habla cómo entonces ha sido el desarrollo de los países, de cada uno de los países, y entonces nos dice desde qué estado de ánimo, desde qué emociones impulsaron sus acciones, qué los llevó a hacer lo que hicieron y esas emociones que les trajeron como resultado, esos estados de ánimo que les trajo como resultado, ¿no? Entonces, por eso entonces tenemos la diversidad, ¿no? Vemos entonces este, países altamente tecnológicos y que los ha llevado a actuar de esa manera. Países altamente, digamos, desde donde, que los ha llevado a convertirse en potencias tecnológicas y a tener las mejores armas o las mejores murallas, las mejores
Entonces, bueno, todo eso va impulsado por un estado emocional que habla acerca de su cultura, ¿no? Ok, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente. ¿Cuál es el repertorio emocional básico? Un poco ya para, vamos a ir cerrando, quedan pocas láminas ya. Nosotros tenemos un abanico de muchas emociones, pero las emociones básicas, de donde se derivan todas las otras, a mi manera de ver, son el miedo, el amor, o el amor o la ternura, porque el amor es un estado abstracto, así como la paz y la felicidad, ¿no? Pero hablamos de miedo, amor o ternura, rabia, tristeza, alegría y erotismo. Hay otras que algunos psicólogos señalan como básicas, como son el asco, y hay otra allí que no recuerdo bien, pero yo menciono estas 6 por una razón muy fundamental que tiene que ver con cómo ellas nos montan con el desarrollo de la conciencia, cómo nosotros gestionar estas emociones nos permite elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, bueno, de miedo en distintas intensidades, entonces tenemos terror, pánico, parálisis, el miedo en todas las intensidades, el amor, la ternura, la aceptación, la compasión, el respeto, en la rabia, la ira, el enojo, el odio, la tristeza, la depresión, la melancolía, la nostalgia. En la alegría entonces tenemos euforia, tenemos amistad, tenemos un abanico también que se abre de acuerdo a la intensidad con la que vivamos esa emoción, y el erotismo pues obviamente tiene que ver con todo lo que es la parte sexual, la seducción, la atracción. Ok, entonces bien, tenemos ese repertorio emocional básico allí. Ahora, pero nosotros nos debatimos, es importante entonces ahora, entre sentir y expresar o sentir y no expresar. Y dependiendo de nuestra naturaleza y de nuestros patrones y de nuestra historia y de nuestra configuración física, y de la manera de vivirnos las situaciones, las circunstancias, entonces desarrollamos maneras de mostrarnos ante el mundo a nivel emocional. Entonces, nos debatimos entonces entre emociones exacerbadas, no controladas, expresadas y pulsadas inconscientemente. Es decir, ahí somos víctimas de la emoción que nos llega, y que puede estar de manera, puede llegarnos, pulsarnos de una manera muy exacerbada, muy intensa. Y entonces desde allí respondemos de una manera descontrolada y de manera automática, mecánica, y digamos que allí somos víctimas pues de esa emoción que nos llega. También nos debatimos entonces en emociones reprimidas, inhibidas, eh, no expresadas y también pulsadas inconscientemente, ¿sí? Entonces hay gente que puede reprimir su rabia o que puede reprimir su tristeza. Hay gente que puede vivirse la rabia de manera intensa, exacerbada y descontrolada, inconscientemente también. Y podemos también vivir la emoción de manera ambivalente. Y entonces eso nos genera un conflicto. Entonces no sabemos si estamos odiando y amando al mismo tiempo. No sabemos si queremos o no queremos. Entonces nos genera un conflicto porque estamos en una dualidad contrapuesta. Y entonces ahí tenemos digamos, el arroz con mango, una debacle a nivel emocional. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. Esa es la del repertorio. Podemos pasar a la siguiente, María. Un poco para que vean la ilustración de cómo fíjense ustedes esta. Somos como un volcán, ¿no? Lo que les acabo de explicar. A veces nos debatimos entre sentir y expresar o no expresar. Estamos allí, ¿no? Cuando no estamos educados a nivel emocional. Entonces, bien, ahora bien, gestionar las emociones implica transitar por el camino del amor. Ajá, pero ese es el camino del medio. Pero por el camino del medio, a veces a nosotros nos cuesta caminar, porque nosotros podemos tener toda la teoría del mundo,
como se las estoy presentando yo acá. Pero bueno saberlo porque cuando tenemos por lo menos el conocimiento de que, oye, pero hay un camino del medio, que yo me puedo vivir esto que estoy sintiendo de una manera distinta, entonces podemos detenernos y tomar decisiones con respecto a eso que sentimos cuando las cosas nos pasan. Entonces, frente a las situaciones, nos sentimos afectados por eso que sucede. Y como nos sentimos afectados, podemos tomar dos caminos dependiendo de nuestros patrones. Entonces, eh, dependiendo de ese patrón que tengamos, podemos entonces o generar bloqueos o generar frustraciones. Entonces, fíjense, está el caso, por ejemplo, de si me contraigo frente a la situación, entonces siento que no puedo, me meto en tristeza, me meto en depresión, pienso que no puedo y que nadie puede, y puedo hasta enfermarme, pero no me doy cuenta porque soy incapaz de reconocer las señales de que estoy en un no puedo. Pero frente a la situación pudiera, dependiendo también de mi historia, de mis patrones, generar frustración y entonces entro en lucha. Entro en yo puedo y yo no puedo, entro en rabia porque no tengo lo que quiero y entonces puedo exacerbarme y entonces si yo no puedo, nadie puede y empiezo a generar violencia contra mí o contra otros. Y obviamente de esas dos maneras no hay equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para no irnos, no exacerbarnos, es decir, no frustrarnos, irnos hacia la exacerbación de la emoción o la negación de la emoción, es decir, la depresión y la opresión? Necesitamos entonces aprender a manejar inteligentemente las emociones para poder andar por el camino del amor. Es en el que el querer, el desear, la expansión, el sentirme motivado, el sentir que yo puedo, el sentirme satisfecho, orgulloso, contento, me lleve a que yo sienta que puedo, que todos pueden y que todos podemos amar, pues podemos crecer. Entonces, frente a estas dos alternativas, porque frente a lo que nos sucede, tenemos dos alternativas y está el camino del medio, sabemos, pero a veces esas dos alternativas que nos suceden de manera inconsciente, entonces somos víctimas de las emociones, o bien porque escogimos el camino de arriba, exacerbado, o bien el camino de abajo, que es la depresión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Tomar conciencia de lo que sentimos y para qué. Entonces, frente a una situación tenemos dos alternativas. Reconocemos que lo que está sucediendo tiene que ver con directa o indirectamente conmigo, ¿ok? Me apropio de eso. Y lo que yo siento, lo ventilo y lo expreso, pero también lo reflexiono y lo evalúo. Aprendo de eso que hay para mí en esa situación, emprendo acciones renovadoras y sigo adelante. O la otra alternativa es, eh, o ocurre lo que ocurre y lo ignoro mi participación en ello, me siento, acuso a los demás de lo que sucede, eso no es mi problema, la culpa es de fulano y de sultano y de mengano, y culpamos a veces hasta a Dios de lo que nos pasa, negamos por completo nuestra responsabilidad, echamos las culpas y además empezamos a buscar justificaciones. Y desde ese buscar justificaciones generamos resistencia frente a nuestra participación en lo que ocurre. Entonces, cada vez que llega una emoción, o sea, cada vez que nos llega una situación van a venir las emociones. La cosa es, ok, no vamos a negar que nos nieguen, que nos lleguen. La cuestión es qué hacemos con eso. Entonces hay una manera de gestionar cada emoción. Hay una manera de gestionar la rabia cuando llega, porque la rabia hay que ventilarla. El que la sabe ventilar, bien, pero hay que ver el resultado de esa ventilación. Si daña con ella, todavía, entonces está complicando muchísimo más la situación.
Entonces todavía falta aprender a gerenciar o a gestionar mejor esa emoción, ¿sí? Si llega el miedo, igualito, ¿cómo gestiono el miedo? Entonces, tenemos que aprender a que cada emoción nos trae un mensaje. Norberto Levi, a mí me encanta Norberto Levi, este es un autor, un psicólogo, psiquiatra, creo que es argentino. Él dice, en su libro de Sabiduría de las Emociones, él dice, porque allí donde parece que el amor no está, aparece la sabiduría de las emociones. Entonces, el estatus igualitario del que me hablaba Elaine Gupor, de darle el lugar que corresponde a las emociones, tiene que ver con esto, de saber que detrás de cada emoción que nos ocurre hay un mensaje que esa emoción nos trae y que nos está enseñando a desarrollar un tipo de conciencia en particular. Entonces, fíjense ustedes, la tristeza, lo que tiene o lo que trae subyacentemente es el desarrollo de la conciencia de lo impermanente. Y el mensaje que la tristeza nos trae es que trabajemos el desapego. Porque ¿qué sucede con la tristeza? La tristeza es pérdida y nosotros somos apegados a nuestros amores, apegados a nuestras familias, apegados a nuestras cosas, apegados a nuestra tierra. Tenemos apegos, pero nosotros no vamos a estar toda la vida allí, ni nuestra gente va a estar toda la vida allí. Entonces, cuando perdemos algo de eso tan valioso, la enseñanza que trae la tristeza es trabajar el desapego. Ahora bien, la cosa es ok, ya tengo la conciencia de que debo trabajar el desapego cuando estoy en tristeza. La cosa es cómo lo voy a hacer. Esos son, digamos, como que es una hora más de, digamos, de conferencia o de charla para poder entonces nosotros sentarnos y hacer un plan para cómo salir de la tristeza, porque no hay que evadirla, ni hay que aceptarla, hay que vivírsela y tomar la decisión de cómo es que nos las vamos a vivir de manera inteligente. El miedo, eh, Norberto Levi dice que debemos dignificarlo. No la cambie, vamos para atrás otra vez. Ajá. Norberto nos dice que al miedo hay que darle su lugar, así como que hay que limpiarle la carita al miedo, y hay que reivindicar el miedo, porque a nivel social la gente condena el miedo. Y esto tiene que ver con eso del estatus igualitario. Pues nosotros tenemos unas nociones, unos conceptos de las emociones que a la gente cuando se le dice miedosa es un insulto, un insulto. A la gente cuando se le dice cobarde, le estás diciendo miedoso, pues, y entonces eso condena la emoción. Y resulta que el miedo, si no lo tenemos, ¿cómo entonces permanecemos? ¿Cómo entonces vivimos? Porque el miedo lo que genera o lo que nos permite es desarrollar la conciencia del peligro, es decir, sea real o sea imaginario, porque hay un miedo instintivo y miedo psicológico, ¿no? Sea real o imaginario, el miedo lo que nos está diciendo es que hay una amenaza, nos sentimos amenazados y que frente a esa amenaza nuestros recursos están por debajo de lo que esa amenaza representa. Entonces, definitivamente, sea real o imaginario el miedo, nosotros tenemos que trabajarlo. Tenemos que entonces ver en él qué es esa amenaza, qué es lo que yo estoy sintiendo que me amenaza y qué es lo que yo estoy viendo. ¿Es real ese miedo? El miedo puede ser muy real, ¿sí? Y nosotros frente a él podemos elegir cómo vamos a reaccionar. Sin embargo, el miedo instintivo reacciona sin nuestra intervención cortical, sin razonamiento. Cuando usted está en el peligro, señor, usted se protege de la manera que automáticamente su sistema reptil le provee. Y eso es importante, porque es una reacción amigdalítica. Es decir, la amígdala cerebral no te la pasa la corteza, sino que usted salió corriendo porque usted se protegió y listo. ¿Sí? Ahora, el miedo, ese es el miedo instintivo y el miedo psicológico, bueno, entonces ahí ya sí son los miedos creados por
que puede existir también realmente, pero nosotros lo ponemos grandote con nuestra cabeza y entonces ahí tenemos que hacer un trabajo. Ok, la rabia. La rabia nos desarrolla la conciencia del poder. Cuando nosotros experimentamos la rabia, entramos inmediatamente en resolución. Nosotros queremos actuar y queremos actuar para defendernos. La rabia nos permite a nosotros descubrir los bloqueos y abrir nuestras posibilidades. Entonces, cuando la rabia implica que nosotros manejar muy bien esta emoción, implica que podamos generar defensas en el desarrollo del vivir. Y es muy importante entonces cómo desde la infancia vamos viendo qué corporalidad y en qué actos el niño desarrolla el carácter, y cómo el niño se vive la rabia y cómo nosotros podemos ayudar al niño a través de la expresión de la rabia, desarrollar su carácter, ¿no? Entonces esto es bien importante también porque es la conciencia del poder la que estamos generando cuando gestionamos la rabia. La alegría entonces es la conciencia de la vida, es decir, en la alegría nosotros compartimos y celebramos con el otro, nos unimos al otro, estamos en comunión con el otro. Entonces, definitivamente la vida es eso. Nosotros no podríamos vivir solos, nos moriríamos. Entonces, la emoción que nos permite a nosotros desarrollar la conciencia de la vida es saber que tenemos con quién compartir, tenemos ahí con quién relacionarnos, con quién vincularnos. De hecho, nos conocemos a través del otro. Y esa conciencia de la vida, en esa emoción, pues precisamente la tenemos que aprender también a cultivar. Todas estas emociones exacerbadas nos pueden matar. Así que tenemos entonces que aprender a caminar por el camino del medio, es decir, por el camino del amor. Porque exacerbadas o disminuidas pueden generar accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, ¿no? Y el erotismo es la conciencia de la creación. Entonces, el mensaje que nos trae es que asumir con responsabilidad la continuidad y la perpetuación de la especie, ¿no? Entonces, el amor, me lo salté, la conciencia cósmica. Entonces, es lo más elevado. Entonces, desarrollar la conciencia cósmica es darnos cuenta de que no estamos solos en el mundo, de que todos somos uno. Y nos sentimos en esa conciencia cósmica, comenzamos entonces a sentir plenitud, integridad, aceptación, somos uno con todo. ¿Ok? Bien, entonces pasemos a la siguiente. Si pasamos a la siguiente, Mariana. La siguiente entonces nos dice que debemos reivindicar a las emociones. Allí donde parece que el amor no está, es cuando se devuelve a cada emoción su sentido más profundo, Norberto Levi. El miedo, y no se las enuncio todas porque estas son las que están calificadas como de negativas, como de destructivas, como de secundarias, no, pero sí de negativas y destructivas, ¿no? Entonces, definitivamente yo no le pondría esa clasificación a las emociones, no las clasificaría, porque definitivamente no hay emoción ni positiva ni negativa, ni constructiva ni destructiva. Definitivamente lo que existe son las emociones y nuestra manera particular de vivirnos la emoción. Entonces, lo que puede resultar constructivo o negativo, o destructivo o positivo, es la forma en la que elijamos nosotros vivirnos estas emociones, porque definitivamente las necesitamos para poder desarrollarnos. Entonces, yo creo en esencia que las emociones no las podemos calificar en ese sentido, pues. Entonces, Norberto dice que debemos reivindicarlas, ¿no? Y entonces tomé estas tres, dice el miedo indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla, y eso es importante, que nosotros nos demos cuenta de que disponemos para poder atender al miedo. Entonces, definitivamente un miedo no atendido por nosotros se convierte con el tiempo en un monstruo que habita dentro de nosotros y que nos paraliza. Entonces, definitivamente el miedo debemos atenderlo, porque si no lo atendemos, esa manera de vivirnos el miedo es lo que puede resultar dañino, ¿no? La rabia es un remanente de energía destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema.
que al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña y agrava más la situación a la que nos enfrentamos. Entonces, la rabia, la ira o el enojo lo podemos utilizar como una emoción que nos ayuda a resolver, pero no, que nos ayuda a resolver porque nos da la disposición para la acción y nos permite que establezcamos, pongamos los límites, que establezcamos el orden, que digamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero amorosamente, sin perder la amistad, sin perder lo que nos importa, porque podemos perder amistades por decisión o perder cosas por decisión, pero cuando aquello que está en juego nos importa, entonces debemos aprender a gestionar la rabia. La tristeza es la energía para el contacto profundo con nosotros mismos y esta también es una emoción socialmente muy mal vista porque a la gente no le gusta andar con la gente que esté triste. De hecho, hay gente que le da la espalda, pues. Entonces, y es el momento de que cuando ella llega, entremos en contacto con nosotros, que aprovechemos ese espacio para la reflexión, la aceptación y el reencuadre y la resignificación de lo que nos sucede. Cuando entramos en reflexión a través de la tristeza, podemos reencuadrar y resignificar todo lo que pasa. Y salimos airosos de ella. O sea, de estar un ratico allí pegados en esa tristeza para ver qué nos trae y qué es lo que realmente nos está importando y qué es lo que estamos perdiendo. Y que eso que estamos perdiendo nos afecta, nos importa, y entramos en ese duelo y eso lo que está diciendo de nosotros es que somos profundamente amorosos, que estamos amando y que la pérdida realmente nos importa y que podemos entonces reencuadrar y resignificar eso que nos está sucediendo de esa manera en la que surge esa emoción y que podemos entonces darle un lugar a eso que estamos sintiendo y optar por salir airosos más amorosos, profundamente amorosos de esa emoción. Ok, nos queda entonces ya la conclusión y la despedida. Pasamos a la otra, María. En la siguiente, entonces, las grandes conclusiones, algunas, podemos colocar muchas más, pero una de las conclusiones que coloco en esta lámina siguiente es que no existen emociones malas o buenas. Lo que puede resultar malo o bueno es la forma en la que elegimos vivirnosla. Las emociones en cualquier forma de expresión, consciente o inconsciente, son legítimamente humanas. O sea que la persona que vemos en rabia y que no sabe manejarla, está siendo legítimamente humano, está expresando su rabia aun cuando no tenga las herramientas para hacerlo. Solo está siendo víctima de su propio emocional. Y nosotros ante eso podemos elegir quedarnos quietos. Podemos elegir volver después. Podemos elegir solamente mirar y escuchar y en la medida de las posibilidades, si la persona nos importa y nos lo permite, este, mm, tocar si se puede. Eso va a depender de, de muchos otros aspectos que están en el manejo de la ira y del enojo. Como les dije, eso es tema de una charla aparte, de cómo podemos tratar el miedo, la rabia y la tristeza a través de metodologías que nos permitan gestionar mejor esas emociones, ¿no? Pero es legítimo tanto aquel que las expresa conscientemente como aquel que las expresa inconscientemente y es avasallado por su propia emocionalidad. Es legítimo también. La expresión de las emociones facilita la observación de nuestra sombra, de allí que facilita nuestro autoconocimiento y el desarrollo de nuestra conciencia. Esto tiene que ver mucho con el planteamiento de Carl Jung y el inconsciente colectivo. Definitivamente nosotros pasamos a la sombra, a veces cosas buenas y malas de nosotros mismos, porque en la sombra no solo está lo malo o lo que podamos, no deberíamos ni siquiera decir lo malo ni ponerle calificativo, ni lo malo ni lo bueno, sino que parte de nuestra experiencia lo pasamos al inconsciente y entonces eso se convierte en nuestra sombra sin ponerle ningún calificativo, porque lo que está en la sombra es lo que está en el inconsciente, que no nos hemos
o lo pasamos para atrás porque no sabíamos manejarlo y lo dejamos allí y después nos hace falta, entonces tenemos que acceder a eso y aprender a manejarlo y aprender de ello y a ponerle luz para que pueda entonces integrarse en nuestro vivir de manera positiva y que nos ayude a vivir en plenitud. Entonces, bien, definitivamente la expresión de las emociones facilita que nosotros observemos nuestra sombra, porque a veces aquello que nos enoja mucho o aquello que nos entristece mucho definitivamente viene con una información que lo que nos está diciendo que eso que nosotros estamos viendo en el otro, a lo mejor no le pertenece a ese otro, nos pertenece a nosotros mismos, y lo que viene a decirnos es que, bueno, que le pongamos luz. Entonces, bien, cerramos entonces con la lámina de las preguntas, aquella que utilicé al principio, y ahora entonces sí tenemos respuesta. ¿Nos contienen las emociones o nosotros las contenemos a ellas? Va a depender de cómo nos las vivamos, ¿verdad? Si nosotros somos conscientes de las emociones que nos llegan y podemos tomar acciones que nos permitan vivirnos de una manera distinta, pues obviamente nosotros las estamos conteniendo a ellas. Pero si nosotros reaccionamos de manera automática, sin control, de manera mecánica, de manera inconsciente, pues entonces estamos siendo avasallados y ellas nos están conteniendo a nosotros. Entonces tiene que ver con eso que podemos hacer frente a lo que nos pasa, frente a la emoción, sin negarla, sino aceptarla, fluirlas, reflexionarlas y luego entonces tomar decisiones. Tiene que ver con ese capítulo aparte de qué podemos hacer para manejar la ira, la rabia, el miedo, la tristeza, cómo podemos hacer con eso. ¿Dirige nuestra vida? ¿Nos las facilita o nos las complica? No dirigen nuestra vida, nos acompañan en la vida. Nos las puede facilitar o nos las puede complicar dependiendo de cómo nosotros las vamos asumiendo. ¿Son negativas o positivas? Bueno, mi pensar es que todas las emociones son necesarias. Lo que puede resultar negativo o positivo es la forma en la que usted elija vivirse eso que le sucede, ¿no? ¿Constituyen la luz o la sombra? Va a depender entonces del nivel de conciencia que tengamos. A veces está en la sombra o allá abajo en el iceberg, ¿verdad? En la parte de abajo del iceberg, todas esas cosas que están contenidas allí y que con un poquitico de luz, nosotros podemos extraer de allí y empezar, digamos, a utilizar ese potencial que tenemos allí para tener una mejor vida, para vivir en plenitud, para tener salud, para manejarnos mejor y para cada vez ser mejores personas y crecer. ¿Somos conscientes de ellas? Bueno, ya nos dimos cuenta de que la mayor parte de las emociones no somos conscientes de ellas. Vamos aprendiendo a desarrollar esa conciencia sobre ellas. ¿Nos traen algún mensaje? ¿Contienen información? Definitivamente sí lo pudimos ver también. Cada una de esas emociones cuando ocurre, lo que nos están diciendo es algo acerca de nosotros mismos. ¿Son causantes de enfermedades? Diríamos que cuando no aprendemos a manejar ese mundo emocional, la generación de los neurotransmisores, de los químicos que se desprenden cuando nos emocionamos, si se exacerban, pueden enfermarnos. O sea, un exceso de adrenalina o una ausencia de adrenalina en el cuerpo genera enfermedad. Y ahora, hay ausencia de adrenalina o hay exceso de adrenalina solo por una vivencia emocional que no hemos gestionado. Entonces, definitivamente, las emociones pueden causarnos enfermedades si nosotros no estamos atentos, conscientes. Pudiéramos hablar, esto es un capítulo también muy amplio acerca de lo que el mundo emocional y las emociones pudieran generar a nivel psicosomático. Bien, chicos, entonces, bueno, con esta presentación, esta pauta, voy a abrir entonces ahora sí el ciclo de preguntas. Si tuvieran alguna otra que no esté aquí dentro de las que están planteadas, pues háganmelo saber. Ahora sí voy a mirar atentamente lo que vayan escribiendo allí para ir respondiendo y bueno, darnos por despedidos. De verdad que muchísimas gracias por estar.
Y bueno, estoy aquí, está Verónica, Daniel, Luz de Ángel, Marián, Patti, Adolfo, Adonai, Chelita, Gabriel Celeste, mi amiga Josefa, Lupita y Marité. De verdad que muchísimas gracias por estar. Adolfo, gracias. Gracias. Si tuvieran algún planteamiento que hacer, estoy atenta a lo que están escribiendo. Sí, como no, un poco más de cerca el miedo a nivel emocional. Sí, Verónica. Cuando estamos hablando del miedo, que yo decía que el miedo puede ser instintivo y puede ser psicológico. Ajá. Mi madre, ¿qué hora es? Ya son así, me imagino. Wow. Bien. Eh, Vamos a tocar rapidito entonces lo del miedo para atender el planteamiento de Verónica. Gracias, Chelita. Gracias, gracias. Sí. Bien, entonces cuando hablamos del mundo del miedo, el miedo instintivo y el miedo emocional, entonces es casi como una separación que podemos ver que hacen algunos psicólogos, ¿no? El miedo instintivo es ese miedo que no llega a la corteza, no se piensa. Es ese miedo, esa reacción automática en la que tú entras cuando te sientes en peligro. Vas a cruzar la avenida y de pronto se le van los frenos a un carro y tú estás pasando. Rápidamente corres, eso ni lo piensas. Sientes que se va a caer algo, que viene cayéndose algo y tú te pones las manos en la cabeza de manera automática. Eso no lo piensas, eso es instintivo totalmente. Esa es una reacción que compartimos nosotros con los reptiles. El sistema reptil tiene, nuestro cerebro tiene una estructura que nos permite a nosotros responder de esa manera y funciona así. Ahora, el miedo psicológico, ese miedo que es producto de los juicios que tú te haces acerca de las circunstancias o de las situaciones. Entonces, le vas metiendo de acuerdo a la experiencia, a tu vivencia, entonces tú vas, digamos, como que estás predispuesta a que, bueno, no lo voy a decir de esta manera porque seguramente la gente se va a reír. Yo no me gusta hablar en público porque seguramente la gente va a pensar que yo no sé nada. Ese tipo de cosas que uno, digamos, como que activa en el momento, en algunas circunstancias, y que son producto de tu creación, ¿no? Algunas pueden ser reales. Mira, que el profesor la tiene agarrada conmigo y por eso yo no pregunto. En realidad, a lo mejor a lo mejor al profesor no le caes bien, pues eso pudiera ser una realidad, pero como tú manejes esa situación, va a ser que tu miedo esté en un nivel 5, en un nivel 4, en un nivel 3. Si la amenaza es 10 y tu recurso es 2, obviamente tú vas a estar con miedo. Entonces hay que intervenir ese miedo para ver cuáles son los juicios maestros que están contenidos en él para poder entonces este, trabajarlo, cambiarlo, transformarlo, porque es que el miedo no se cura. Yo digo que el miedo se transforma, tú vas transformándolo y a lo mejor te cura frente a la circunstancia que te lo produce, porque cambias de juicio, porque cambias de creencia y eso te ayuda, pues, digamos, frente a una misma circunstancia, a una circunstancia a la que sentías miedo, en la actualidad no tenerle miedo, ¿sí? Ok. De verdad que, bueno, muy agradecida de que todos hayan estado allí y que, estén haciendo sus planteamientos. Estoy a la orden para todos ustedes. Busquen el libro de Geopolítica de las Emociones, muy bueno. Entre muchos otros, yo tengo que se llama La Ecología Emocional, el arte de transformar positivamente las emociones. También es muy bueno. A nivel de materiales hay muchas cosas que este, podemos, podemos podemos compartir. Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, entonces bien, me despido entonces de ustedes. Gracias por compartir, por estar. Adolfo, de verdad que muchísimas gracias. Patti, Gabriel Celeste, que me imagino ya la hora que es y estás allí.
compartiendo con nosotros. Fidelina de México, gracias. Lupita también de México. Marité en Chile. Gracias por estar, de verdad que sí. Que estén todos entonces muy, muy bien. Wow.